Un nuevo encuentro nos espera. La pregunta del día es cómo impacta la publicidad en nuestras mentes. Tremendo. Y por eso voy a estar hablando con Julián Pellegrini. Él es el creador de un movimiento contrapublicitario. ¿Escucharon bien? ¿Cómo estás, Julián? Hola nuevamente, Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría arrancar con la primera pregunta. ¿Qué representa la publicidad y cómo y para qué se utiliza? Bueno, te comentaba que yo formo parte de un proyecto de contrapublicidad que se llama Squatters, que estamos implicados en develar las distintas formas en que la publicidad afecta a la sociedad, y para eso entendemos a la publicidad no solo como una herramienta del marketing que sirve para vender productos y servicios, sino que entendemos a la publicidad fundamentalmente como un dispositivo ideológico que sirve para reproducir los valores, la ideología y los imaginarios sociales necesarios para mantener una estructura de poder social inalterada, ¿no? Y para seguir también alimentando un sistema de producción y consumo creciente que evidentemente nos está llevando a un colapso ambiental y a un colapso civilizatorio. Tremendo lo que estás contando. ¿Y cómo termina impactando la publicidad en nuestras mentes? Que es la pregunta del día para que la gente pueda entender eso. Sí. ¿Hay maneras de generar mecanismos automáticos? Porque yo me acuerdo de haber escuchado que hay como mensajes subliminales también en películas, novelas, series, todo. Uh-huh. Sí, podemos pensar que la publicidad se fue construyendo a lo largo de todos los años que han pasado desde que se originó, con la ayuda de la psicología, de la sociología, del neuromarketing, ¿no? Se fue conformando como un arma simbólica para la dominación psicológica y emocional de las audiencias. Y este arma apunta directamente a nuestra mente, ¿no? A activar ciertos mecanismos automáticos que funcionan en el cerebro. Y a la vez la publicidad es un lenguaje fundamentalmente persuasivo que tiene el poder de condicionar las creencias, de orientar el deseo y de guiar los comportamientos colectivos. Ahora, esto que vos mencionabas sobre los mensajes subliminales, ¿no? En realidad, cuando miramos un contenido publicitario, que desde este punto de vista crítico puede ser tanto un anuncio comercial, pero también puede ser una noticia, una tapa de un diario, una publicación en Instagram. Cuando observamos este contenido publicitario, no solo consumimos la imagen, sino que también consumimos los valores, la ideología, las creencias y las nociones acerca del mundo que están asociadas a esas imágenes publicitarias. Y todo esto se filtra permanentemente de manera subliminal en nuestra mente. ¿Y qué significa subliminal? Significa por debajo del nivel de la conciencia, es decir, que son operaciones que se dan a nivel inconsciente. Ahora bien, Brenda, lo que hay que tener en cuenta es que un solo mensaje publicitario aislado no tiene la fuerza para generar un condicionamiento mental o para reforzar una creencia, ¿sí? Sino que el poder persuasivo de la publicidad está en la repetición, ¿no? Claro. En miles y miles de impactos publicitarios diciendo lo mismo, desde que nacemos hasta que nos morimos. Ahí sí tiene la potencia para generar ese efecto de condicionamiento. Y Julián, ahora, ¿por qué nos cuesta tanto ver la manipulación, detectarla, hacernos cargo? Yo creo que es porque no conocemos otra cosa. Sí, porque desde hace más de 100 años, generaciones tras generaciones, estuvimos sumergidos en lo que llamamos operaciones de propaganda que estuvieron dirigidas a programar nuestra mente. Estamos tan habituados a ser bombardeados y bombardeadas por estas operaciones de propaganda que ya lo hemos naturalizado. Este es un concepto fundamental, el de naturalización. Hay un sociólogo británico que se llama Marshall McLuhan, que inventó una metáfora que ilustra muy bien este proceso de la naturalización, y dijo que los peces aún no descubrieron el agua. Y me parece genial, porque los peces están tan sumergidos en el agua, tan envueltos permanentemente en el agua, que les resulta imposible verlas. Y a este fenómeno lo llamó naturalización. Psicológicamente nos pasa lo mismo que a los peces de McLuhan, ¿sí? Claro. Al estar tan sumergidos en un ambiente cultural dominante, ¿no? Absorbiendo permanentemente todas estas construcciones mediáticas y publicitarias sobre la realidad, todo esto se va naturalizando. Y el gran peligro de la naturalización es que
se vuelve invisible. Nos pasa como a los peces de McLuhan, que no podemos ver el agua, ¿no? Claro. Y cuando algo se vuelve invisible, no se cuestiona. Por eso es que muchas veces pensamos que lo que está socialmente construido es de una manera y no puede ser de otra forma, ¿no? Claro, claro. Para vos, así en pocas palabras, ¿cuál es esa importancia? La importancia de poder cuestionar la realidad. Sí. O lo que se nos presenta como la realidad. Claro, sí, mejor dicho. Claro, sí, para mí es fundamental. Digamos, la pregunta es aquello que motoriza el pensamiento y el pensamiento crítico, ¿no? Porque muchas veces nosotros no tenemos acceso a la realidad sino es a través de los relatos dominantes que consumimos a través de las pantallas y a través de los medios de comunicación. Pero como muchas veces naturalizamos esa realidad que se nos muestra a través de las pantallas, la tomamos como si fuera la auténtica verdad. Entonces, para poder sostener una forma de vida democrática, esta necesidad de poder cuestionar aquellos relatos y poder, digamos, compararlo con otras versiones acerca de la realidad y tratar de investigar y llegar a conclusiones por nuestra propia cuenta. De eso se trata también la posibilidad de construir una lectura crítica, un análisis crítico acerca de la realidad. Me gustaría entender, si quisiéramos, por ejemplo, recuperar el dominio de nuestra propia mente, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Por dónde podríamos arrancar? Bien, yo tengo 3 pasitos para hacerlo de manera sintética. El primer paso es entender que somos seres absolutamente manipulables y persuasibles, ¿sí? Bien. Vemos lo que hemos sido entrenados para ver. Pensamos lo que hemos sido entrenados para pensar. Tu mente no es absolutamente tuya, ni nunca lo fue. Tu mente, o nuestra mente, es un territorio de experimentación y explotación del poder. Bien. O sea, esta es algo que tenemos que empezar a asumir, ¿sí? Y en el mejor de los casos, nuestra mente puede transformarse en un territorio de disputa. Y en la medida que no tomemos conciencia de esto, nuestra mente va a seguir siendo un territorio abierto a la colonización de los discursos dominantes. Sí. Entonces, en primer lugar, aceptar y reconocer esto, ¿no? Bien, en segundo lugar, importantísimo, este proceso del cual estuvimos hablando antes, desnaturalizar nuestra mirada sobre la publicidad y sobre los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Significa develar la naturaleza política de la publicidad y los medios. Entender que forman entre todos un sistema de propaganda universal que está dirigido a condicionar nuestra mente de día y de noche, ¿sí? Esto implica entender que cuando miramos las noticias, por ejemplo, o cuando estamos expuestos a la publicidad, en realidad no estamos informándonos, sino que estamos siendo sometidos a una operación psicológica de propaganda. No estamos mirando la realidad en las pantallas, sino que estamos consumiendo una versión de la realidad que construyen quienes dominan este aparato de propaganda. Bien. ¿Sí? O sea que si corremos la perspectiva desde la cual empezamos a vernos a nosotros mismos, a ver lo que nos rodea, empezamos a construir una visión más crítica de todo esto. Bueno, y en tercer lugar, una vez que logramos desnaturalizar nuestra mirada, viene un trabajo fuerte que es de construir un filtro crítico frente a toda esta catarata de imágenes y mensajes que consumimos permanentemente. ¿Esto qué implica? Desarrollar la capacidad para cuestionar estos mensajes, para analizarlos críticamente, para interpretar qué valores, qué ideologías, qué estereotipos, qué intereses políticos conllevan todas estas imágenes y estos mensajes, ¿sí? A eso llamamos realizar una lectura activa de los textos mediáticos, es decir, de lo que consumimos permanentemente en la pantalla. Vamos a ir un pequeñísimo corte, 1 minuto, Julián, y ya seguimos hablando con vos, que hay mucho más sobre resignificar los anuncios publicitarios. Quiero ir por ese lado. Ya volvemos. Bárbaro.